Padre, gracias por la bendición que nos das de el día de hoy poder tener libertad para acercarnos a tu palabra, Señor, porque nos has dado una Biblia entera a cada uno de nosotros y nos has dado el día de hoy la oportunidad de venir a escuchar lo que tú quieras decirnos. Abre nuestro corazón, Señor. Te rogamos que en verdad tu palabra sea sembrada y haya fruto genuino, visible, que otros puedan ver y con eso glorificarte, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Juan capítulo 4, versículo 43, es la última parte del capítulo 4 que vamos a ver el día de hoy. Y es una porción que a mí me impactó mucho hace pues ya un buen tiempo, por ahí del 2005 yo creo. El pastor Héctor enseñó esto y la verdad es que a mí fue un parteaguas en mi vida en aquel tiempo. Y habla de la fe. La fe es algo que es un don de Dios. Dice la palabra que por gracia somos salvos. No por obras, sino por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, este don de Dios nos es dado, pero tenemos que nosotros ver que pueda dar fruto. Porque dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que no sirve, no ayuda, no funciona, no salva. La fe genuina es una fe que da obras. No se trata de fe u obras, sino fe que obra, fe que muestra algo. Y en este capítulo vamos a ver a una persona que en la descripción lo vamos a ver cómo crece y se refina en su fe. Déjame ponerte el contexto. Estamos estudiando verso a verso el Evangelio de Juan. La primera parte del Evangelio de Juan es un prólogo que Juan escribe, toda esta parte del logos, ¿no? El verbo que estaba desde el principio. Todo esto es como una introducción. Y luego hasta el capítulo 12, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, viene esta sección en la que Juan va a presentar 7 señales. 7 milagros, por decirlo así. Le llama señales porque el propósito de estos milagros es apuntar hacia algo, ¿no? Una señal lo que hace es apuntar hacia una dirección. Y estas señales están apuntando hacia la deidad de Cristo. Y del capítulo 1 al capítulo 12 es esta sección en la que Juan está mostrándonos 7 señales que Jesucristo hizo. Del capítulo 13 hasta el capítulo 19 hay lo que se llama la parte íntima del Señor Jesús con sus discípulos. Está el sermón en el aposento alto, toda es la parte íntima y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte es un epílogo maravilloso también que Juan escribe. Y estamos en esta primera sección. Ya vimos un milagro, una señal que Jesús hace, ¿te acuerdas? En Caná de Galilea, cuando convierte el agua en vino. El día de hoy vamos a ver la segunda señal que nuestro Señor Jesucristo hace. Acuérdate que el propósito de este evangelio, en Juan capítulo 20, nos dice que estas cosas se han escrito. Porque Juan dice, podríamos escribir mucho sobre Jesús. Y si se escribiera todo lo que Él hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esto es como la colección privada de señales de Juan. No pone todo, solo estas 7 para mostrarnos quién es Jesús y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ahora sí, en Juan capítulo 4, Jesús comienza en Jerusalén. ¿Te acuerdas? En la limpieza del templo, después sale hacia Judea y luego llega a Samaria, tiene una conversación con una samaritana y se queda 2 días ahí en Samaria. Y ahí comienza el versículo 43, que es donde nos quedamos la semana pasada. 2 días después de estar en Samaria,
Salió de allí y fue a Galilea. Galilea está en el norte, él estaba en Judea en el sur y va a Samaria, se queda 2 días, hay todo un avivamiento ahí en Samaria. ¿Te acuerdas? Los samaritanos decían a la mujer: no solo creemos por lo que tú nos cuentas, sino que ya le hemos oído y ya creemos que Él es el Salvador. Hay un avivamiento. Y es curioso que en vez de quedarse en el momento de mayor éxito ahí, Jesús continúa su trayecto y dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Estos 3 versículos del 43 al 45 a los comentaristas los vuelven locos, porque es un pasaje que parece insignificante y en realidad no afecta a la historia, pero tiene un detallito ahí que hace que todo el mundo tropiece. Y es esto: Jesús está yendo de Judea a Galilea, pasa por Samaria, se queda 2 días ahí y dice, verso 44, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El asunto es, ¿cuál es la tierra de Jesús? De nacimiento, él nació ¿dónde? En Belén. Eso está en Judea, está al sur. Pero ¿dónde vivió toda su infancia y de dónde eran sus papás? De Galilea. Esto es al norte. Entonces, cuando dice el profeta no tiene honra en su tierra, está haciendo referencia a Judea o a Galilea. Y podría decir, es Galilea su tierra, porque en otros pasajes, en otros evangelios, cada que Jesús habla de su tierra natal, siempre se refiere a Galilea, no a Belén, siempre a Galilea. Incluso los fariseos mismos dicen: este es el Galileo. Pero aquí hay una contradicción, porque dice, un profeta no tiene honra en su propia tierra, va a Galilea, y ¿qué dice después en el verso 45? Y los galileos le recibieron. No que no tenía honra en su propia tierra, ¿cómo entonces le recibieron? ¿O a qué se refiere? Y yo leí por lo menos 10 teorías tratando de explicar esto. Y no te voy a decir las 10, te voy a decir solamente aquella que creo que puede ser la más cercana, aunque no consideraría yo algo dogmático, porque además, como te digo, no afecta la historia. Podría ser que Juan, como sucede en muchas partes de la Biblia, inserta toda la historia de la samaritana y el ministerio de Jesús en Samaria como un paréntesis, pero en realidad esto es la continuación del principio. Acompáñame, voy a leer versículos 1 al 3 del capítulo 4, 1 al 3, y luego me brinco acá y vas a ver que sí parece que la narración fuera fluida, como si toda la parte de en medio fuera un paréntesis. Capítulo 4, versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces pareciera que está haciendo referencia a eso, que él había estado en Judea no lo habían recibido y por eso decide ir a Galilea. Y en el camino Juan inserta este paréntesis de la samaritana y ahora regresa a la narración, que Jesús había ido a Galilea porque no había sido recibido en Judea. Y los galileos lo recibieron, pero fíjate cómo lo recibieron: habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. En la fiesta, Jesús había ido a una fiesta religiosa en Jerusalén. Muchos galileos habían ido, habían visto muchos milagros ahí que Jesús había hecho, que no están narrados, pero habían visto todo eso. Y ahora cuando están en Galilea, le dicen: wow, este es el que hace milagros, claro, vengan, vamos a oírlo. Pero ¿te acuerdas que habíamos visto antes que Jesús dice que no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en su corazón?
Porque no están creyéndole, simplemente están impactados por él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Conoces gente que ha vivido en realidad un milagro? Gente que estaba declarada muerta y de pronto resucita. Gente que en el último minuto antes de que ya suceda algo, ¡pum!, se resuelve. Esos son milagros que Dios hace. Y algunos de ellos, algunas de estas personas, antes de que suceda el milagro, están: Señor, por favor, ayúdanos, Dios mío, si tú nos haces este favor, yo voy a ir a la iglesia y voy a creer en ti, no sé qué. ¡Pum!, sucede el milagro y su vida no cambia. ¿Por qué? Porque los milagros no necesariamente edifican la fe. Entonces, estos que estaban ahí tenían una fascinación por Jesús, porque a todos nos gusta ver cosas raras y milagrosas, pero probablemente no eran creyentes genuinos todavía. Un ejemplo de estos es el que se nos narra a partir del verso 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Entonces llegó a Galilea y fue al pueblito de Caná, donde había convertido el agua en vino. Entonces ya había ido a ese lugar antes, fue ahí. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces Caná está cerca del mar de Galilea y Capernaum está pegadito al mar de Galilea, en la orilla. Y hay unos 20-25 kilómetros entre estas dos poblaciones. Entonces Caná y Capernaum. Jesús está en Caná, pero hay un oficial del rey que vive en Capernaum que tiene un hijo enfermo. Este oficial del rey no necesariamente era romano, probablemente era judío, probablemente incluso había ido a la fiesta de Jerusalén y era de los que había visto los milagros que Jesús había hecho. Porque dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él de Capernaum, fue hasta Caná, porque Jesús está en Caná. El que hace milagros, sí. Pues oyó que Jesús había llegado a Galilea y entonces fue hasta Caná y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y lo primero que podemos observar acá es que este hombre es puesto como una persona que oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Chécate esto. Los samaritanos, versículo 42, le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos habían oído a Jesús. Este hombre había oído de Jesús. Dicen que llegó a Galilea, está en Caná. Y entonces fue. A veces nuestra fe es débil porque no pasamos tiempo oyendo a Jesús, sino oyendo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Un poco lo vimos hace un par de semanas. A mí me gusta escuchar conferencias. El hecho de que puedas tenerlas en tu teléfono a mí me parece una maravilla. Así que mientras estoy lavando ropa, tendiendo la ropa, estoy con conferencias, saco al perro, estoy escuchando conferencias. Cuando tengo alguna cosa que hacer, tengo que tomar el coche, salir a algún lado, voy escuchando alguna conferencia. Me encanta oír conferencias, pero eso es oír de Jesús, no es oír a Jesús. Porque estoy oyendo de Jesús lo que Dios le dijo a alguien. ¿Es malo? No, ¿cómo va a ser malo? Es buenísimo. Es buenísimo, trae mucha información, te ayuda a entender cosas, pero eso no edifica tu fe. Es oír de Jesús. ¿Qué necesitamos para oír a Jesús? Cada día venir a la palabra y escucharle con nuestros propios oídos, para que como los samaritanos podamos decirle al pastor: pastor, ya no creo solamente por lo que tú nos dijiste el domingo, sino porque yo mismo le he escuchado en la semana. O sea,
la cantidad de veces que me ha pasado que termino de predicar y alguien viene y me dice: pastor, ¿sabes qué? Toda la semana Dios me estuvo diciendo exactamente lo mismo. Hasta parecía que me estaba hablando a mí directamente. Ah, qué maravilla. No soy yo, es que en la semana estuviste escuchando al Señor. Este hombre tenía una fe, sí, porque si no, no hubiera ido a decirle: Jesús, sana a mi hijo. Tenía fe, pero su fe no era cabal, no era completa. Era una fe principiante, una fe todavía que necesitaba ser refinada. Y otra forma en la que podemos ver que este hombre tenía una fe que no estaba refinada, sino que estaba inmadura, es que viene y le dice a Jesús que descienda y que sane a su hijo. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que está este hombre acercándose al Señor a decirle lo que tiene que hacer. ¿Y quién puede decir amén? Yo lo he hecho muchas veces. Señor, tienes que hacer esto, súbeme el sueldo, sana a mi hijo, y le decimos al Señor: haz esto, haz esto. Es más, le decimos cómo tiene que hacerlo. Este hombre viene y le dice: Jesús, tienes que descender y sanar a mi hijo. Su fe está inmadura porque todavía está no centrada en Cristo es el Señor, sino centrada en yo necesito que hagas esto y lo tienes que hacer de esta manera. ¿Cuál es parte del problema de esto? Es que a veces limitamos a Dios. Y creo que el problema más común que solemos tener tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Y todo el mundo batalla con dinero y todos nos quedamos siempre con 2 centavos menos al final de la quincena y no importa cuánto ganes, porque es un asunto del corazón, siempre te quedas con 2 centavos menos y nuestra tendencia es: Señor, dame los 2 centavos que me faltan y ya, voy a descansar. Si viene un negocito más, un cliente más, ya con eso la armamos. Un negocio extra, lo que sea. Pero en realidad lo que le estamos diciendo al Señor es: Señor, desciende y sana a mi hijo. Y como vamos a ver, el Señor no descendió, resuelve las cosas de una manera en la que solo Él puede saber. Qué distinto sería decir: Señor, hay este problema, no sé cuál es a lo mejor es que yo quiero gastar 2 centavos que tú no me vas a dar y tengo que cuadrar mi economía. A lo mejor me los vas a dar de otra manera. No lo sé, pero siempre es limitado decirle a Dios qué tiene que hacer. Es una fe inmadura. Es una fe, sí, es un buen punto de partida. O sea, acercarte al Señor ya es un buen punto de partida. Pero un buen punto de partida es eso, un punto de partida. Tienes que caminar de ahí hacia adelante. Y este hombre está caminando. De hecho, fíjate cómo es presentado en el versículo 46. Había en Capernaum, ¿quién? Un oficial del rey. ¿No? Es como impactante. ¿Quién es este? Es un oficial del rey. ¿Nunca has conocido a alguien que te dice: hola, me llamo doctor Ibert, soy el ingeniero Cruz? Órale, qué nombre tan raro te pusieron, ¿no? Ingeniero Cruz, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, su identidad se ha pegado a su oficio. Y en muchos casos, eso es como mirar desde arriba. Y aquí este hombre, parte de lo que pasa en su fe es que él es el oficial del rey. Y un oficial del rey, Jesús, desciende y sana a mi hijo. Soy el oficial del rey. De hecho, ya te estoy rogando, ¿no? Le rogó a Jesús: desciende y sana a mi hijo. Ya te estoy rogando, ya es mucho. Ahora, pues, por favor, ¿no? Su fe va a ir madurando. Lo maravilloso de esto es el carácter de amor de nuestro Señor Jesucristo. Conociéndome, si yo hubiera sido el Señor Jesucristo, o sea, ¿qué te pasa, mocoso, atrevido? No sabes con quién estás hablando, el Rey de los cielos. Pero el Señor Jesús no hace eso. Cuando me acerco al Señor Jesús, a veces equivocadamente,
Su gracia se extiende y Él no quiere despreciarme, quiere acercarme de la manera correcta. Jesucristo dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Entonces, si tú te has estado acercando al Señor de una manera equivocada, el Señor Jesús no está sacado de onda. Todo lo contrario, quiere que te acerques de una mejor manera porque es conveniente para ti y para mí. Y lo va a hacer con este oficial del rey, ¿no? Entonces viene este oficial del rey, escuchó de Jesús, ¿no?, que él había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó y le dijo que descendiese y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y parece una respuesta bien dura, pero Jesús simplemente está revelando lo que pasa con el corazón de este hombre y de todos los que están alrededor, porque está hablando en plural. Es como si Jesús dijera: o sea, los samaritanos no vieron ni una señal. No vieron en Samaria Jesús no hizo ni un milagro. Le dijo a la mujer: ¿quieres agua? Yo te puedo dar una mejor agua que esta. Y la mujer dejó su cántaro, fue: oigan, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Y los samaritanos pudieron haber dicho: pues todos sabemos lo que has hecho. Pero el testimonio de la mujer era tan fuerte que salen a ver y dicen: ¿sabes qué? Si es el Mesías, el Salvador del mundo. No solo porque tú lo dijiste, ya le escuchamos. Si es el Mesías, le hemos oído. Y llega a Galilea y la gente dice: a ver, que haga milagros para ver si creemos. Había a veces, o hay a veces en el corazón del ser humano una familiaridad peligrosa. Más adelante llegaremos al punto en el que se nos menciona cómo los de Galilea estaban familiarizados con Jesús. Jesús había crecido ahí. Entonces la gente decía: pues este es el hijo del carpintero. ¿No están aquí sus hermanos con nosotros? ¿Y sus hermanas no están aquí con nosotros? Pues lo conocemos desde chiquito. Y ya esa familiaridad que tenían con él les impedía ver quién era en realidad. Y nos puede suceder a nosotros. No, yo soy de cuna cristiana, de leche cristiana, familia cristiana, todo cristiano. Y a veces esa familiaridad hace que me acerque a Jesús como si en realidad fuéramos familiares, como si le conociera. Como si le conociera. Dice Apocalipsis que cuando le veamos, Él nos va a dar un nombre que solo Él conoce y solo nosotros vamos a oír, ¿no? Es una cosa íntima entre Él y yo. Pero también dice que su nombre es un nombre que nadie conoce. ¿Cómo? Acuérdate que en aquella época el nombre es la identidad. Y yo creo que esto quiere decir que vamos a estar la eternidad con Él y nunca vamos a decir: ya lo conozco. Cada día hay algo distinto de Él que voy a poder conocer. Nunca me voy a aburrir de pasar un tiempo con Él porque Él es eterno. Y por la eternidad voy a poder conocerle y seguir descubriendo quién es este Jesús maravilloso que me rescató. Pero aquí en la tierra a veces mi corazón hace que ya lo conozco. Y vengo a la Biblia, digo: voy a leer mi Biblia. Después de esto, sí, yo conozco esta parte, sí, claro, acá, esto, órale, así, pero ya, órale, ya leí mi Biblia. Porque ya conozco la historia. Y he leído Juan tantas veces que sé exactamente lo que viene y lo que va a venir. Y eso es peligroso. Esa familiaridad con la que tú o yo podríamos acercarnos al Señor hace que nuestra fe sea inmadura. Y por eso tal vez Jesús dice: necesito hacer milagros porque si no, no me van a creer. Y lo increíble es que Jesús hace esos milagros. No, o sea, no los regaña, no los desprecia, sino que
les da la oportunidad de que a través de señales puedan ver quién es Él. Acuérdate, señales son las que apuntan hacia algo. Y Juan va a enlistar las señales que apuntan hacia la deidad de Cristo, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces Jesús dice, la fe de este hombre era así. Era inmadura porque no oía a Jesús, sino oía de Jesús. Era inmadura porque él creía tener las respuestas en vez de sujetarse a las soluciones que Dios podría dar. Él le decía, Señor, tienes que hacer esto y esto. Y esto era de ordenanza, ¿no?, en vez de sujeción. Y además estaba basada en lo que se ve y no en, pues claro, no podía, si no ha escuchado a Jesús, su fe ¿cómo puede venir?, ¿no? Dice el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, ¿no? O sea, me encanta que es hasta necio, ¿no? Porque le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Si no hago milagros, ustedes no creerán. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, ¿quién de nosotros podría juzgar a este hombre? ¿Nunca has tenido a tu hijo enfermo? ¿Y has sido necio? ¿Y preocupado? ¿Y Dios no te desprecia? ¿No? Dios dice que se acuerda que somos polvo. Entonces este hombre tiene una fe inmadura, necia. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y ahora qué está haciendo este hombre? Está escuchando a Jesús. Ahora ya nadie le está contando, ¿no? Dice Jesús que vayas, que tu hijo vive. Está escuchando él mismo. Señor, desciende, por favor, por favor. O sea, nunca, en serio, ¿no has orado por tus hijos cuando están enfermos? Señor, por favor, tirado en el piso, Señor, ten misericordia, por favor. Yo lo he hecho. Sánalos, así, dándole órdenes, Señor, sánalo, por favor, sánalo, sana a mi hijo, Señor, sana a mi hijo. Y Dios, el Señor Jesús, en vez de despreciarlo, le habla y le concede, porque quiere madurar su fe, y le dice, ve, tu hijo vive. Ahora ya lo escuchó, pero escuchar es solo la mitad. Fíjate lo que dice después, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué hizo este hombre? Creyó, oyó, creyó y actuó. Qué ridículo sería, ok, ve, tu hijo vive. Gracias, Señor, pero desciende y sana a mi hijo. Eso quiere decir que ni lo está oyendo, ni le está creyendo, y por supuesto no lo está obedeciendo. ¿Y cuántas veces nuestra fe es así? Por eso es tan valioso escucharle y escuchar con atención cada mañana lo que Dios te tenga que decir. Fíjate otro detalle chiquitito. ¿Te acuerdas cómo se presentó al principio? Era el oficial del rey. Fíjate en el versículo 50 cómo es presentado. El hombre creyó la palabra. Ya no es el oficial del rey, ahora es el hombre. El hombre frente al Mesías, el hombre frente al Señor. Es muy distinto, ¿no? Ya no tiene títulos, ya no tiene nada, ahora está en el lugar correcto. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51. Cuando ya él descendía, está llegando ya a Capernaum, sus siervos salieron a recibirle. Era un hombre importante, tenía siervos. Entonces, mientras va caminando hacia Capernaum, probablemente ya más o menos cerca de su casa, sus siervos están atentos, y cuando lo ven venir salen corriendo a recibirle, y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Recuerdas esa frase? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ve, tu hijo vive. Y cuando llega, ¿qué es lo primero que escucha?
tu hijo vive. Y yo creo que en su mente fue así, clic, por supuesto, o sea, él lo dijo. Verso 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. ¿Por qué preguntó eso? Porque está pensando, ok, o sea, esto no es casualidad. A veces nuestros hijos se sanan solitos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva, se enferma y se sana solito. A veces tú y yo nos sanamos solitos. Pero este hombre sabe que no fue un proceso natural. Mira, se sanó. Sino, a ver. ¿Está sano? Ni siquiera pregunta, y cuénteme cómo está comiendo, dónde está, nada. Antes de todo eso dice, ok, ¿a qué hora quedó sano? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces, dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí hay otro dilema, otro asunto que los eruditos no se terminan de poner de acuerdo bien cómo está esto, que es el horario, ¿no? Porque a las 7 se le fue la fiebre y el hombre dice, ok, es la hora en la que ayer Jesús dijo esta orden. Entonces el Señor Jesús lo dijo a las 7. Y al 24 horas, o un poco menos de 24 horas, pero al día siguiente, este hombre pregunta y le dicen esto, es a las 7 que sanó. Aquí está el asunto. Las 7, según la medición que había en aquel tiempo, podrían ser la 1 de la tarde, ¿no? Acuérdate, la primera hora era las 6 de la mañana y las 7 sería la 1 de la tarde. Y tendría sentido, ¿no? Que encontró a Jesús al mediodía y al mediodía quedó sano, pero el asunto es, ¿por qué al día siguiente está este hombre llegando a Capernaum? O sea, si tu hijo está enfermo, después de que le dice Jesús, tu hijo vive, vete, ¿qué harías? Corres. Y son 20 kilómetros, no es una distancia insalvable. Hubieras llegado el mismo día y ¿qué pasó? No, pues ya quedó sano, hace 4 o 5 horas, ¿no? Ya quedó sano. ¿Por qué este hombre llega al día siguiente? Algunos dicen, porque su fe fue tan profunda que dijo, bueno, pues como ya está sano, terminemos de hacer unos negocios que tenemos por acá y mañana nos vamos a Capernaum. Total, ya no hay nada de qué preocuparse. Este hombre le creyó a Jesús. Jesús dijo, ¿estás sano? Pues entonces aprovechemos y hagamos cosas que necesito hacer. Y al día siguiente llegó y ya estaba sano. Podría ser eso una fe genuina. A mí se me hace un poquito difícil de creer eso, tal vez porque yo no lo haría así. O sea, aún creyéndole a Jesús, yo correría no dudando del Señor Jesús, no a ver si es cierto, sino a abrazar a mi hijo porque estaba a punto de morir y está vivo, ¿no? Otra vez, no es que desconfío de Jesús, pero correría a eso. ¿Cuál es la otra solución? Que están haciendo esta nueva cuenta que te acuerdas, hemos hablado en otras ocasiones, que se contaba como el día de hoy, partiendo de las 12 de la noche, se contaban hasta las 12 y se volvía a contar hasta las 12. En ese caso, el Señor estaría hablando con el hombre a las 7 de la tarde tal vez, y por eso se queda a dormir y al día siguiente llega a Capernaum. ¿Podría ser esta la solución? No lo sé. Realmente, cuando tu hijo está vivo después de estar a punto de morir, importa poquito los detalles. Lo importante es esto: el Señor Jesús tomó a un oficial del rey, completamente impersonal, lo guió a entender que Él es un hombre, ya es algo más humano. Y termina versículo 53, fíjate cómo se refiere a Él. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús. Y al final este hombre entiende, wow, Jesús sabe que soy un padre, que me duele
la salud de mis hijos. ¿Y qué es lo que hace? Creyó. Él con toda su casa. Él ya había creído, ¿no? Él ya había creído el día anterior. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Le dice a toda la familia: ok, siéntense, les tengo que contar algo. El Señor Jesucristo es el Mesías. Es el Salvador del mundo. Y todos que creyeron, no viendo el milagro solamente, sino por la palabra que Él les está diciendo. Y dice Juan al final: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora tú y yo estamos en alguno de estos momentos. O eres el oficial del rey, que tienes fe y estás aquí, pero a lo mejor todavía tu fe está muy inmadura. O ya eres como el hombre, que estás empezando a creer. O ya eres como el padre, que no solo estás ya creyendo, sino además llevando a otros a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estás en alguno de los tres momentos el día de hoy. ¿Y cómo puedo avanzar y cambiar hacia la madurez? Muy sencillo. Escucha la voz de Dios. Venir a la iglesia es bueno. Escuchar el mensaje en la iglesia y no dormirte es mejor. Pero al final de cuentas estás oyendo de Jesús. Estás oyendo lo que yo estudié, estás estudiando lo que yo entendí, estás oyendo lo que Dios me habló a mí, estás oyendo de Jesús. Yo te podría contar cosas bien bonitas acerca de muchas personas. Te puedo contar anécdotas que me pasaron con mi pastor. Te puedo contar anécdotas que me pasaron con personas que admiro. Te puedo contar una vez que me choqué con Facundo Cabral. Te puedo contar alguna vez que toqué con alguien. Te puedo contar muchas cosas. Y puedes decir: wow, qué buenas historias. Pero eso no ayuda en tu comunión con ninguna de esas personas. Solo me estás oyendo a mí hablar de esas personas. Y Dios no quiere que solo me escuches a mí hablar de Jesús. Jesús quiere hablarte a ti. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Dios quiere hablarte. El Salmo 19 habla de la palabra de Dios como el agente suficiente para transformar tu vida, para quitarte lo sencillo, ¿no? Tú sabes que en la Biblia sencillo quiere decir pues eso, ¿no? Así, ¿no? Y a veces somos tan sencillos, ¿no? Y Dios, a veces yo escucho personas, chicos o chicas que están con alguien, ¿no? Empiezan a salir y yo digo: ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué está saliendo con esa persona? ¿No? Pues es sencillo, ¿no? Está de novio, no vio lo que va a venir, ¿no? A veces veo esposos tratando a sus esposas de una manera en que tú dices: pero ¿por qué la trata así? O esposas a sus esposos, ¿por qué lo trata así, de esa manera? No entiendo, la Biblia es muy clara. ¿Por qué insiste en ese caminar? Por sencillo. Y no necesita instrucción, enseñanza. Necesita que se le quite lo sencillo. Fíjate el Salmo 19. Ya vamos a acabar. Acompáñame por favor al Salmo 19. Versículo 7. Y esto es todo un estudio que cuando lleguemos a Salmos va a ser maravilloso detenernos acá. Lo vamos a hacer rápido. Aquí hay un título que se le da a la palabra de Dios, una descripción de la palabra de Dios y un efecto de la palabra de Dios. Estas tres cosas: el título, una forma en la que se la denomina, una descripción de cómo es y un efecto que produce. Verso 7 del Salmo 19. La ley de Jehová, la palabra, la voz de Dios escrita,
Es como perfecta, no le falta nada. No tiene que actualizarse, o sea, tu Biblia, la misma que tienes, rayada, viejita, no necesita actualización, no tiene esto de la obsolescencia programada, es la misma que leyó Pablo, la misma que escribió Pablo, la misma que creyó Lutero, la misma que creyeron los grandes hombres de fe, es la misma, no necesita nada más, es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Convierte el alma. Convertir es voltear. Hace que pueda regresar a su creador. Ahora, el temor de Jehová, que es otra forma en la que describe la palabra, es ¿qué cosa? Limpio. Y permanece para siempre. Los juicios de Jehová, los veredictos de Dios, que es la palabra, son como verdad. ¿Nunca has sido un juzgado, algo así, y temes que el veredicto sea injusto, que haya corrupción, que sea falso? Bueno, aquí no hay nada de eso. En la palabra de Dios, los veredictos de Dios son verdad y todos justos. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel. Perdón, me brinqué en el versículo 7. El testimonio de Jehová, la palabra, el testimonio de Jehová es fiel, es confiable y que hace sabio al sencillo. Ahora regresemos donde nos quedamos, verso 11. Fíjate lo que Dios hace. Tu siervo es además amonestado con ellos. Dios nos amonesta, y amonestar también se puede traducir como sacar brillo. O sea, Dios te saca brillo con su palabra. Y tú tienes que ver en el espejo de la palabra, a ver si ya estás enmohecido, ¿no? ¿Nunca has tenido algo así de bronce o de plata que se empieza como a hacer negro y que necesitas, ¿no?, sacarle brillo? ¿Cómo te saca brillo el Señor? A través de su palabra. Eso te amonesta, te saca brillo. Además de todo eso, en guardarlos hay grande galardón. Además de todo eso hay grande galardón. Entonces Dios quiere darte ese galardón. Dios quiere que seamos este hombre que camina hacia una fe madura, a una fe que puede entender que Él es el Señor y yo no, a una fe que puede glorificarle. Y creo que el día de hoy es un buen tiempo para pedirle juntos en oración: Señor, dame hambre y sed de tu palabra. Dame hambre y sed de tu palabra, edifica mi fe. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos el día de hoy venir delante de ti. Y a lo mejor aquí hay personas que saben que tienen que leer su Biblia y siempre hay algo distinto que hacer. Siempre hay una ocupación que atender. A veces ni siquiera es un pecado, pero siempre hay algo más importante que un tiempo de escuchar tu voz. Y tal vez por eso la fe de muchos acá está inmadura, débil. Y por eso tal vez las vidas están adoloridas, cansadas. El día de hoy, Señor, extiende tu mano en misericordia. Sabemos que tú no nos rechazas. Y algunos de nosotros el día de hoy hemos venido a la iglesia con un título de el oficial del rey, en vez de venir como pecadores necesitados. Pero tú no nos rechazas. Y tú te agachas a levantar del fango al menesteroso, al pobre del muladar, y a sentarlo en la mesa con los reyes, Señor. Extiende tu mano, mira mi necesidad, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí y que tu obra completa en mí a través de tu palabra dé abundante fruto para tu gloria. Gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos esta gran esperanza, que aunque hayamos perdido tantos días, tanto tiempo, tu misericordia hoy se ha renovado y una vez más tu voz nos llama con el mismo amor que lo hiciste la primera vez, sin hastío, sin pesar, sino con amor. Que mi corazón, Señor, que mi corazón escuche tu palabra, tu voz, tu llamado, y pueda escucharte, atenderte y obedecerte. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.